En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahorita nos toca, creo que estamos en el 10. Sí, ¿verdad? Estamos en el 10 de las leyes. Ay, qué bueno, porque si no me había equivocado yo. Vamos a entrar a este tema. Bueno, decíamos en el Pentateuco, encontramos libros históricos, litúrgicos, por así decir, también el culto, de las narraciones, dichos, consejos, y uno de ellos, de estos, de lo que va a contener mucho y que es la parte pesadísima del Pentateuco, son las leyes, todos los que son legislativos, ¿no? No sé si ustedes, a mí me pasa que a mí me gustan más las historias y cuando empiezan con otra cosa así como de enumerar normas, como que, ay, me aburre mucho, pero bueno, pues vamos a tocar este punto y ver. Yo creo que hay cosas que cuando algunos hermanos leen la Biblia y leen las leyes, buscan en ellas como que la idea de qué es lo que se debe de aplicar, ¿no? Tenemos nuestros hermanos protestantes que tan seguidos salen con que es que la Biblia manda esto. Pero sí, pero pues, entendamos también algunas realidades. Las leyes nacen con un propósito. Una ley será, ¿ustedes creen que pueda ser una ley así definitiva, que no cambie nunca? Tal vez hablar como leyes universales entre el intercambio humano sería un poco complicado, pero sí hablamos de que hay principios universales en el encuentro humano, ¿sí? La persona va a vivir en una realidad en la cual parece angelito, pero se supone que son las mangas, ¿verdad? Esta persona tiene ciertas realidades. Una sería en cuanto a lo que es, vive en comunidad, o sea, vive en relación con otras personas, ¿sí? También. Y pues esa convivencia pues va a implicar que haya orden, es necesario, porque pues si cada uno hace como quiere, pues tal vez eso pueda causar este conflicto y demás. Esta persona vive en relación con, digamos, ¿cómo le pondremos? Con la naturaleza, ¿cómo la podría dibujar, no? Un árbol, ¿verdad? Un árbol, ahí lo entiende, ¿verdad? La naturaleza, el árbol, por ejemplo, un conejito, ¿no? Hay mis conejos, ¿eh? Hay una realidad de eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita para vivir y demás. Entonces, a veces los recursos, pues también tienen que tener un orden, porque, bueno, como actualmente hablamos de la naturaleza y la ecología, desde antes yo creo que había mucho de esto, como nuestros indígenas, bueno, nuestros hermanos de los pueblos originarios, ahora como le llaman, que ellos tenían normas que no escritas, pero por ejemplo para las comunidades zoques, si vas a necesitar leña, de la que recoges, nunca de la que, como matar al árbol, ¿sí? Recoge la que está, las ramitas o del tronco seco, pero no vas a atentar contra un árbol, ¿no? Y comer de los animalitos, hasta eso como que había un principio de respeto y gratitud. En ellos le hablan del encanto, como el espíritu de la montaña, que si matas de más te va a castigar. Pero bueno, hay por ejemplo una costumbre que tienen algunas gentes de que cuando se bendice el agua, se le echa sal. ¿Lo han visto? ¿No? Tiene su razón, pero bueno, yo creo que no sé si todavía, pero antiguamente las pilas bautismales eran grandotas, estaban llenas. Y yo a veces cuando he ido a algunos lugares me ponen un puñito de sal. ¿Por qué? Pues porque hay que bendecir también, echarle. ¿Eh? No, la razón era para que no se hicieran maromeros en el agua. Para que los mosquitos. Agua estancada, pues hay mosquitos. Entonces le echabas una buena cantidad de sal y así ya nos hacían los mosquitos. Pero se nos quedó de manera que en algunos lugares, si bendigo agua, le tengo que echar sal, aunque sea una poquita. Oye, pues la vas a usar ahorita y se va a acabar. Es que siempre se le pone sal. Y perpetuamos ahí como el gato, digo yo, ¿no? Pero algunas veces puede suceder lo mismo, ¿eh? Sí, eso es en la liturgia
Dice, bueno, se encuentran varias situaciones, van a ser. Una, ¿qué necesidades puede haber? Pues porque ellos no eran un pueblo, en su principio no eran un pueblo fijo, era un pueblo nómada. Iban cambiando de lugar, porque todavía no tenían una autoridad como tal. Tenían, sí, bueno, la había como patriarcas, como mayores, pero era una sola persona. Recordarán cuando Moisés que dice, divide al pueblo en tantos y estos en tantos y tantos. Así cada uno, digamos, uno resuelve el problema de 20. Y si ese no puede, se lo pasa al que resuelve el problema de 100. Y si ese no, se lo pasa al que resuelve el problema de tal. Y al último estás tú. O sea, tú resuelves los mayores. Hay como un ir ordenando para no tener tanto problema. Como así en nuestro tiempo tenemos delegaciones y demás. Y comunidades, colonias y todo eso. Pero se van dando razones, no hay lo suficiente para controlar eso, bueno, tenemos que buscar un orden, en razón de no llenarse de a veces de costumbres ajenas que veían en otros pueblos, porque es que acá hacen esto, es que allá hacen el otro, nosotros también, no, espérate, esto es lo que nosotros vivimos, esto es lo que hacemos, no es de copiarle a los otros nomás porque se ve bonito, ¿no? O algo así. Y también, pues, como nos dicen, lo litúrgico, porque en esa diversidad de visiones teológicas, algunos pensaban en Dios, tal vez a la manera también de los egipcios, y acá había una diversidad grande de dioses con ellos, o a la manera de Mesopotamia, que también eran un montón de deidades, o a la manera de los cananeos. Bueno, entonces, no, esperen, vamos a regular para que todos compartamos algo único, no estemos aquí cada quien inventándole a su gusto o a hacer una religión. Decía el padre Benjamín Bravo también del sope, ¿cómo? Pues le echas de todo, un poquito de aquí, un poquito de allá y todo, y te queda sabroso, pero pues no, ves, en religión puedes hacer eso, una religiosidad del sope, le echan de agarras de todos lados, un poquito de cristianismo con la Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte, otro tanto las pirámides de Egipto, un poquito de las energías positivas y no sé qué tanto, y órale, ahí te queda bien, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es un revoltijo. No, lo importante era tener algo fijo, ¿sabes? Que compartimos, que creemos juntos. Por eso es necesario regular para. Nuestra gente hoy en día a veces que quiere defenderse con que cada quien su fe. No. Somos una sola iglesia con una sola fe. El riesgo es precisamente terminar con ese tipo de mentalidades revueltas. ¿Por qué nos van a imponer? Porque si no perdemos nuestra unidad, nuestro sentido, el equilibrio de nuestra vivencia de fe. ¿Sí? Por eso es necesario regular. Estas leyes que dice de la comunidad, pero ellos ya cuando se van estableciendo posteriormente, una necesidad es la tierra. Tienen que defender la tierra. ¿No? Porque lo malo es que si luego la agarran otras naciones, les cambian la identidad. Es como, bueno, lo voy a poner así. Digo, ahorita en Europa uno viaja y como que Europa ya no es de los europeos, ¿eh? Es un montón de árabes, turcos y africanos, ¿sí? Y de repente empiezan a cambiar mucho de sus costumbres. Por un lado, el cristianismo como que se ha ido acabando, le pareciera que es eliminar el cristianismo y está predominando el islam. ¿Mm? Por un lado, les digo, qué curioso esta sociedad. Prohíbe los signos cristianos y demás, pero no se pone a los otros. Como que va avanzando un poco. Entonces, eso pasa cuando van entrando mucho, se van cambiando las costumbres y demás, ¿no? Entonces, como que el pueblo de Israel en ese tiempo veía algo así. Si dejamos que se vayan metiendo, nos van a cambiar. Por eso para ellos era la tierra debe de quedar entre nosotros. Entonces se le hereda al hijo. Y si el hijo no lo recibe, la tiene que recibir alguno de los parientes, pero no, nunca nadie fuera de aquí. Era su forma también de protegerse en esa forma, ¿no? Y así mantener ese orden. Bueno, era la manera. A mí me llamó mucho la atención cuando Putin en Rusia que dijo que iban a entrar árabes, musulmanes a Rusia. Digo, sí, que vengan, pero aquí tenemos unas costumbres, aquí tenemos ya un orden. Quieren estar aquí, tienen que respetarlo. No vamos a acomodarnos nosotros a ellos. Ellos se tienen que acomodar a nosotros si quieren venir acá. Mucha gente lo vio como algo así. Dije, no, ¿cómo es posible que sea tan? Pero es que si no les va a pasar, como decían, en Europa les están comiendo. En principio, o sea,
tus costumbres y demás, no, pues está bien, pero no me vas a cambiar la forma como nos movemos como sociedad, ¿no? De repente entra estos cambios. En España están ahorita en pleitos porque el calendario tiene que cambiar los días no laborales por razón de los árabes. Porque como casi la mayoría son por razón de los cristianos, ¿y por qué los días no laborales no más por ellos? Nosotros también tenemos que tener ese derecho y están en pleito con eso. Pero bueno, son los dios, ahí se da. Pero por eso regula la vida de la comunidad, el aspecto sí del orden, del intercambio, de la convivencia y del culto, ¿sí? La formulación de las leyes, esa es la motivación, dice esta ley. Bueno, la ley es concreta, es no matarás, ¿verdad? Eso regula. Tal vez vendrían algunos sentidos del por qué. Yo les digo, los 10 mandamientos siempre me han llamado la atención, que digo, la palabra que más está ahí es no. No, y no es definitivo. No hay discusión ni nada. Bueno, ya dentro de la ley empieza como a dar unas razones de repente, como lo escuchamos aquí, de no maltratarás al extranjero. ¿Por qué? Pues porque recuerda que tú mismo viviste esa situación. Ya está tomando, aunque la norma está. Vamos a encontrar ese tipo de leyes, como en la época también, en nuestro tiempo, hay leyes que son definitivas. No esto, no puedes hacer el otro. Bueno, deben tener su razón. El honrar al padre y a la madre, aunque ahí lo ponen un tanto al asunto de la compra, no se le salió distinto a alguno. Hay que entender que en esa época, por ejemplo, la supervivencia de las personas, ¿cuáles eran los hijos? En esos días no había afores, ni jubilaciones, ni nada de esas cosas. Entonces, tu seguro en la vejez son los hijos. Entonces, la ley quiere cuidar mucho de eso. Cuando decía el honrar al padre y a la madre, tu obligación será ver por ellos. Y si el hijo no lo hacía, el padre tenía todo el derecho de mandar esa ayuda en la forma. No, es una ley también que tienen, bueno, caen en esos sentidos de preservar una realidad futura y tiene un peso. Que Jesús lo reclamó, porque dijo, bien tranzas que son, porque existe esta ley, pero se agarran de otra que dice el corbán. El corbán era el impuesto al templo, un donativo, que si yo decía, esto lo declaro corbán, ya nadie lo puede tocar. Digo, esta vaquita es corbán, o sea, es para el templo, para el culto. Nadie puede hacer nada, por mucho que me peleen, pero es que no, se va al templo. Y había unos tramposos que lo que yo le puedo dar a mi papá o a mi mamá, lo declaro corbán, entonces ya no les tengo que dar nada, porque pues, el templo no va a dejar que se lo queden ellos, ¿no? Hay prioridad de darle al templo antes que a mis papás. Y ustedes, tramposos que usan la ley para escaparse, para faltar a una norma, a un deber. Pero si causaste un daño a tu vecino, lo pagas. Creo que es algo muy lógico, ¿no? Usaban ellos mucho esa técnica de la rosa también, de ir quemando para campo o algo, pero se de cuidado, pon tu orden, porque si le causas daño al otro, va a ser tu responsabilidad, no hay de otra, tú pagas. Esa es la norma. Ahora está lo otro, como la Biblia que dice que se puede vender a una hija como esclava. Les digo, hay realidades que no es tanto el hecho de si la Biblia los permite, eran realidades que de por sí se daban, ¿no? Con la Biblia o sin la Biblia se daban. Entonces, aquí lo que trata de poner más bien esta misma ley es una protección para esa persona, porque si vemos, si la vende como esclava, dice, si es para el hijo, la tiene que recibir como una más de la familia. Hasta eso el esclavo, tal vez nuestra mentalidad, la idea de esclavo que tenemos nosotros en nuestra época, no es la misma de esa época, ¿eh? Para nosotros el esclavo siempre estamos en la persona ahí con cadenas y atado. En el pasado los esclavos eran una realidad tan común que hasta les digo, había como esclavos de primera y de segunda clase. Pero en la época, o sea, como sea, el término que usaban era esclavo. Digo, ya en un análisis y ya más, vemos que no es la misma concepción de nuestra época, era a lo que me refería. Ahora, pero la que aquí dice, es una realidad. El padre puede dar a la hija como esclava. No da una de sentencia, sino que pone varias situaciones. Si la da para su hijo, pues la tiene que recibir como una hija. Si la toma como mujer, le tiene que dar lo necesario y todo también. Si es que acaso y la repudia, bueno, la última que dice no, que se puede ir sin que tenga que pagar nada a ella, ella no tendrá por decir, bueno, tú me tienes que devolver el dinero que yo gasté en ti. No, ella no tiene ninguna obligación. Está poniendo una diversidad. Es una ley casuística, ¿sabes? Si el caso es se vive de esta manera, ¿se entiende?
Pues podemos, no sé en nuestra época, como para citar, conocemos en sí. O sea, ese sería el principio, casi el código ético de conducta o de organización del pueblo en base. Después se dio toda la serie de normas que van surgiendo según situaciones, necesidades y momentos, y que se hace tan amplio dentro del Pentateuco. Y que aquí nos dice, por ejemplo, eso, ¿no? De decálogo cultural, unos preceptos de maldiciones, o sea, como sentencias para aquellos que hacen algo mal, luego que son las de hasta el contenido de las relaciones sexuales ilícitas, tiene sus cosas fuertes ahí, ¿no? Y el catálogo de fiestas, vaya al culto. Ahí, bueno, muchas veces es que se toma, ay, siempre he buscado no esa cita y no la he encontrado porque había una pastora protestante en la radio de Estados Unidos, era muy famosa ahí, que alguna vez decía que los homosexuales, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y citaba en el Pentateuco, cuando dice de no te acostarás con un hombre como si fuera mujer, ¿no? Y alguien le escribió diciendo, bueno, nos enseña muy bien, qué bueno que nos explique, pero me gustaría saber cómo se aplican estas otras cosas. Por ejemplo, este, la Biblia dice que no debo tocar a mi mujer que está en menstruación. Entonces, ¿qué hago en esos días? ¿La mando a dormir a otro cuarto o nos cambiamos de casa? Que puedo vender a mi hija como esclava. ¿Cuál será el precio bueno en esta época para pedir por ella? Que no puedo tocar la piel de un animal muerto, entonces mi hijo que juega fútbol americano y que el balón es de cuero está impuro también, y bueno, hace una serie de argumentos que la mujer dice, no, pues es que no aplica, bueno, porque estos no, y eso que usted dice sí, y ahí se la... Digo que bueno, pueden estar muy... Pensar, nos meteríamos en los asuntos de hablar de la homosexualidad, pero aplica en eso. No puedes tomar los preceptos de esa época para aplicarlos a hoy si no hay un discernimiento primero también de las situaciones y demás, o del diverso, ¿no? En esa época, pues, había mucho sentido. El no comer carne de puerco, les digo, porque en esa época que no había tanto valor sanitario, pues era un riesgo grande. Digo, no había tanto cuidado sanitario como ahora en nuestra época, ¿verdad? Era un riesgo de la carne de puerco. Por eso prohíbe no comer carne de animal de pezuña abierta o de los que tienen la pata pegada al suelo, porque por ahí es donde entran los parásitos.